En Aragoneses por el Mundo no podíamos despedir el año de cualquier manera. Es por eso que hoy tenemos un capítulo especial. Vamos a conocer 4 países distintos y una de las regiones montañosas más espectaculares de Europa. Hoy vivimos fin de año en los Alpes. Ocupan más o menos la 10ª parte de Europa. Le llaman la cadena de los 4000 porque unos 80 picos que la conforman superan los 4000 metros. Aragoneses por el mundo. Para los franceses que les gusta la nieve no hay mayor orgullo que decir que ellos tienen la puerta de acceso a los Alpes. Esto es Grenoble. Aquí se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno de 1968. Fue donde debutó Paquito Fernández Ochoa en los Juegos Olímpicos. Este de aquí es el lago más grande de todos los Alpes, el lago Léman, la frontera natural entre Francia y Suiza. Y precisamente en el país helvético vamos a conocer 2 de las ciudades con más encanto, Lausanne y Montreux. Te hemos traído al mercado de Navidad de Montreux, uno de los más grandes de toda Europa. Aquí hay 120 puestos que son casitas de madera. Aquí te puedes encontrar todo lo que buscas para Navidad. Hasta unos renos cantando. Mira, escucha. ¿Se atreverían a saltar a más de 150 metros de altura? Lo mejor de todo es que esto es una tradición en fin de año y en año nuevo. Estamos en Garmisch-Partenkirchen, el lugar donde son los saltos de esquí desde Baviera. Fíjate que cuando saltan, que están en pleno salto, llegan a alcanzar más de 100 km por hora. Eso es incluso más de lo que alcanzas tú en una carretera nacional, sin carrocería ni nada. Y justo donde los Alpes terminan es donde empieza el año nuevo. Esto es Viena, la capital mundial de la música. Bueno, este es el lugar en el que todo el mundo va a querer estar, la Musikverein. Aquí, en la Sala Dorada, es donde se hace el concierto de Año Nuevo. Tiene una capacidad de 2000 personas. Solamente 1700 pueden estar sentadas. Aragón, trencilla y cordón, cordón de la Italia. Haya nieve o hielo, no les hará falta abrigo para conocer el calor de esta tierra. Quédense con nosotros porque hoy van a dar la campanada conociendo la vida de 4 aragoneses por el mundo en nuestro especial fin de año en los Alpes.